Gobierno teme el colapso de las administraciones públicas por efecto contagio en caso de ciberataque ruso. Vamos a ver las consecuencias directas para nuestro país de la invasión de Ucrania y también las indirectas, en este caso en la coalición de gobierno, por ese difícil equilibrio entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. La última diferencia a cuenta de esa financiación europea a Ucrania para la compra de armas para defenderse de los ataques de Rusia. Y por otra parte también hablamos del Partido Popular y de Teodoro García Egea y de su mano derecha, Alberto Casero, que maniobran para ver si es posible reventar la Junta Directiva Nacional del partido, que tiene previsto poner fecha al Congreso Extraordinario del PP, en el que se tendrá que poner nombre al futuro presidente del partido. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre. Contábamos ya el viernes pasado cómo grandes empresas y despachos se están blindando para hacer frente a ciberataques, y hoy vamos un paso más allá en las informaciones que contamos en Voz Populi. Lo hacemos con nuestra compañera Mercedes Serrayer. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, estás contando que hay, en este caso, instituciones públicas, hay también, hemos hablado de empresas también en el pasado, que están temiendo ese efecto contagio en caso de sufrir un ciberataque por parte rusa. Así es. En el tema que estamos haciendo mi compañero Marcos Serra y yo, estamos hablando de todo lo que está haciendo la Administración, que hay una serie de alertas y una gran preocupación en la Administración. Estamos hablando de los ministerios, Administración General del Estado, ministerios y organismos dependientes de ellos muy importantes. Imagínense la trascendencia que tiene la Seguridad Social. También hemos estado hablando con la Agencia Tributaria, hemos hablado con el INE, estamos hablando también con el SEPE, y todo tipo de organismos que están con una serie de protocolos que empezaron sobre todo, bueno, ellos insisten que siempre tienen protocolos importantes que siempre están teniendo en cuenta, pero el viernes hubo un momento ahí de alerta máxima y de empezar a incrementar todos los protocolos y una serie de comunicaciones intensivas de cara a los próximos días, al fin de semana y a la semana que empezaba hoy. De hecho, lo hemos ido contando, incluso este lunes veíamos también, lo hemos leído en Voz Populi, como había una serie de protocolos, entre otros, por ejemplo, el apagado de ordenadores, en fin, protocolos así como muy básicos para tratar de evitar esos ciberataques rusos que puedan causar estragos en los sistemas informáticos de este tipo de organismos públicos, incluso ministerios, digamos que son esenciales para el buen funcionamiento del día a día de nuestra sociedad. Sí, y lo que les importa mucho ahora es frenar el efecto contagio, ¿no? Porque una vez que se pueda entrar, que facilita la entrada, el que haya ordenadores que no se apagan, que siguen una serie de tareas todo el día encendidos, que a lo largo del día o de la semana siguen encendidos, que siguen con contactos entre distintas administraciones, que no se corten estas conexiones y estos tiempos continuos que permiten una entrada más fácil, ¿no? Entonces, hay un mail que se ha mandado desde la Secretaría que se encarga de Asuntos Digitales, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, donde se alerta, por ejemplo, a organismos como al INE, de que hay que tener mucha cautela porque puede afectar a toda la Administración. O sea, cualquier incidencia, cualquier entrada, luego puede tener un efecto importante. Pues hay que tener en cuenta, según cuentan los entendedores y los expertos en estos asuntos, que, por ejemplo, el Gobierno y los ministerios y estos organismos comparten una serie de dominios conocidos por todos, que bueno, pues facilitan unas conexiones y podrían dar facilidades, si no se tienen todas estas cautelas, a entradas no deseadas. Y Mercedes, lo contábamos ya el otro día, hay temor, se están blindando por ese temor a ciberataques rusos, pero lo cierto es que ciberataques ya se han estado produciendo a lo largo de estas últimas semanas. Sí, bueno, nos lo contaban los despachos, luego los que les asesoran, estas empresas que tienen este tipo de controles y ofrecen estas respuestas. Algunos despachos nos han trasladado que estos últimos días, el mismo jueves por la tarde-noche, el viernes, se estaban produciendo y los días anteriores estaban llegando ataques rusos o incluso desde IP de Ucrania, ¿no? Y bueno, pues ahora hay mucha sensibilidad con este tema y hemos visto algunas webs de alguna administración regional que ha estado caída en los últimos tiempos, no sabemos,
pero la amenaza está muy presente. Bueno, pues los ciberataques rusos, los ciberataques para tratar de desestabilizar y que se producen no en otros sitios, no lejos, sino aquí mismo en nuestro país, y que es una consecuencia ni indirecta o más bien bastante directa de lo que estamos viendo en Ucrania, de esa invasión por parte de Rusia. Mercedes Serrayer, estaremos muy pendientes a ver qué es lo que va pasando en los próximos días y lo contaremos aquí en Voz Populi. Muchas gracias. A vosotros. Los ciberataques que son una preocupación para el gobierno, pero también hay otra preocupación, en este caso política, que no tiene nada que ver, pero que también tiene que ver con Ucrania, que son esas diferencias que pueden surgir en el seno de la coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos a cuenta de las operaciones militares que se puedan llevar a cabo en el futuro. Hablamos con nuestro compañero Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? A ver, en Unidas Podemos lo tienen muy claro, o bastante claro, podemos decir, porque siempre ha sido un partido del no a la guerra, anti-OTAN, contrario a cualquier tipo de movimiento militar. Y claro, en estas fechas en las que nos hemos sorprendido viendo a la Unión Europea financiando incluso la compra de armamento y de defensa para Ucrania, aquí Unidas Podemos, claro, al ver que lo hace toda la Unión Europea, tiene una especie de postura un poco confrontada, ¿no? ¿Cómo está viendo todo esto el Partido Morado y dónde se sitúa exactamente? Bueno, pues ese exactamente es el límite que ponen, ¿no? En el caso de que la Unión Europea, en fin, hubiera abierto ya la veda de enviar armamento a Ucrania, como bien comentas, ellos consideran que el límite para aceptar eso, siendo parte del gobierno, es que lo haga la Unión Europea en su conjunto. Ellos creen que el anuncio que ha hecho Bruselas para enviar ese dinero no es un mandato para los 27 países miembros de la Unión, sino que se trata de una puerta que se abre para los países que lo consideren puedan enviarse esas armas, ¿no? Ese material militar ofensivo. Entonces, bueno, ese es el momento, la excusa que ponen, pero es cierto que el devenir de los acontecimientos está pillando al partido a pie cambiado, porque ellos desde antes de que empezara la invasión rusa a Ucrania ya pusieron el límite en el supuesto envío de tropas en el marco de la OTAN a Ucrania y en el envío de armamento, y vemos que una de las cosas, uno de esos límites, que es el envío de armas, pues ya ha caído. A ver, de momento hay que decir que obviamente la OTAN lo que tiene es esas capacidades de defensa desplegadas a lo largo de la frontera con Rusia en los países OTAN que son limítrofes, es decir, no hay ningún tipo de intervención prevista, ya lo ha dejado claro la OTAN, dentro de Ucrania, por ejemplo, lo cual podría ser el detonante de evidentemente una guerra a escala mucho mayor que la que estamos viendo ahora mismo. Pero dentro de esas capacidades militares y de esos militares españoles, que recordemos Gonzalo Araluz en un vídeo Voz Populi cuenta muy bien qué es y dónde están todos, ¿cuál es la postura de Unidas Podemos con respecto a esto? Porque claro, ellos de la OTAN no quieren saber nada, y eso lo tienen en común, además, con Vladimir Putin. Claro, es que ese es el gran equilibrio, el gran juego de equilibrios que tiene que hacer Podemos en esta crisis, ¿no? Ellos efectivamente condenan la agresión bárbara que está haciendo Putin en Ucrania, pero a la vez están respaldando uno de los anhelos del presidente, que es aniquilar cualquier presencia de la OTAN en suelo europeo, porque además consideran que esa presencia es la que ha impedido que Europa se haya dotado por sí misma de un paraguas de defensa, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, claro, Podemos, dada esta circunstancia, lo que apela es al fin de las hostilidades, a que directamente terminen los disparos y los bombardeos, pero de momento ellos básicamente están presionando a Sánchez para llevarle por su camino. Ellos creen además que el presidente del gobierno no va a tener el impulso de enviar ese armamento dentro de la apertura que ha hecho la Unión Europea, de enviar esas armas a Ucrania, porque creen que está convencido de que España es el país del no a la guerra, y el electorado de izquierdas va a penalizar a Sánchez que España participe abiertamente en el conflicto a través del envío de armas. Pero entonces, a ver, Javier, te pregunto, dentro de las decisiones que pueda adoptar Pedro Sánchez en el ámbito militar, ¿qué es lo que puede pesar más? ¿Formar parte de la Unión Europea, de la OTAN en un momento dado, si las decisiones se toman en ese marco? ¿O puede pesar también, digamos, esa parte de Unidas Podemos, de la coalición de gobierno, del no a la guerra y el envío de armas? Ahí, ¿en qué agua se puede mover? Bueno, pues es complicado resolver eso. En principio todo parece indicar que Sánchez hará caso o se mantendrá fiel a la línea que marca Podemos, porque es cierto que los estudios demoscópicos señalan a ambos partidos que el electorado de izquierdas penaliza mucho que un gobierno participe abiertamente en un conflicto militar, y la única forma que tiene de tolerar que se envíen esas armas y esas tropas sería en caso de misiones pacificadoras. Por eso también en Podemos
inciden mucho en el asunto de que si finalmente acaban yendo tropas, sea en el marco de una misión de la ONU, los famosos cascos azules. En cualquier caso, el presidente del Gobierno comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de la situación en Ucrania y hará lo propio este domingo, en el Comité Federal del PSOE, que ha convocado después de varios meses. Y bueno, habrá que ver qué decisiones toma. De momento España es cierto que es un país 100% aliado con la OTAN y con Estados Unidos, y Sánchez tendrá un difícil también equilibrio. Y te pregunto, una última pregunta, en este caso sobre ese paquete de sanciones adoptadas por parte de la Unión Europea. Hemos visto una respuesta muy rápida, muy contundente por parte de la Unión Europea, que no se ha producido pues, en otras ocasiones del pasado. En este caso sí que lo es. Y una de esas decisiones que ha generado cierta controversia también en Unidas Podemos ha sido ese veto que se ha impuesto a medios rusos como son Russia Today, Sputnik, estos medios, digamos, que hacen periodismo de aquella manera, y que son más bien máquinas de expandir propaganda, sino bulos. Sí, así es, y además el gran autor o el instigador de esta crítica de Podemos a la Unión Europea por esa medida ha sido Pablo Iglesias. Él está embarcado en un proyecto de medios de comunicación, tiene un podcast en público y en el que se dedica básicamente a destrozar los argumentos y los hechos de los medios conservadores, y considera que esa crítica, ese cierre a Sputnik y a RT, pues no tiene sentido, porque considera que hay medios de comunicación en Europa que hacen lo mismo que ellos, que son medios de propaganda, y que por tanto la libertad de expresión lo ha venido a llamar como una hipocresía del orden liberal. En fin, pues como lo ven, son muchas las diferencias, lo vemos en el seno de la coalición, en la forma de pensar con respecto a cuál debe ser la respuesta a nivel militar por parte no solamente de España, sino de la OTAN y también de la Unión Europea, con esas importantes decisiones que hemos visto en los últimos días. Javier Portillo, seguiremos hablando de todo este asunto contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, y dejamos ya la guerra en Ucrania, pero seguimos con los líos en los partidos, en este caso en el Partido Popular, y hablamos de ello con nuestro compañero y experto en la materia, con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, Jesús, hablamos hoy del diputado Alberto Casero, desconocido hasta hace apenas unas semanas, hasta ese día en el que se equivocó a la hora de votar la reforma laboral, que pudo haberla tumbado, pero que se equivocó en aquel voto, y a partir de ahí se hizo famoso, y aquí ya hemos contado cómo además ha sido mano derecha de Teodoro García Egea en el Partido Popular. Pues bien, Jesús, estás contando que Alberto Casero todavía está maniobrando en el sentido, digamos, de el que hasta hace unos días era número 2 de Pablo Casado en el Partido Popular. Pues sí, lo has comentado tú, ¿no? Es verdad que Alberto Casero era un desconocido para el gran público, pero no para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ni para los dirigentes provinciales y regionales del partido, que en cierto modo, y ahora ya con el paso de los días y las semanas, reconocen que lo sufrían, en el sentido de que pues, era la correa de transmisión de Teodoro García Egea para dar consignas desde Génova a estos diputados y líderes provinciales. Estas consignas se han mantenido en el tiempo, incluso después de que Teodoro García Egea anunciara su dimisión la semana pasada. Lo que nos comentan fuentes del grupo parlamentario es que tanto Teodoro García Egea como su mano derecha, Alberto Casero, siguen maniobrando y haciendo llamadas para testar apoyos. No sabemos muy bien a quién ya, porque bueno, Pablo Casado ya ha anunciado su dimisión, pero bueno, para ver si en la Junta Directiva este martes esa votación del Congreso Extraordinario va a salir por mayoría absoluta, o hay diputados, líderes provinciales que votan, que son vocales en esa Junta Directiva, si igual podían incluso, como decían algunas fuentes, boicotearla, ¿no? Esa Junta Directiva Nacional. Y luego está también la sospecha de que tanto Teodoro García Egea como Alberto Casero podrían estar sondeando una candidatura alternativa a la de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP. Ahora te pregunto por esa junta de este martes, pero siguiendo con Alberto Casero, estos movimientos que estás contando tú en Voz Populi hoy, esto también consta en la dirección del partido, en la actual dirección. Recordemos que está de forma provisional en manos de Cuca Gamarra, y lo que quieren hacer ahora en la dirección básicamente es cargarse al diputado Casero.
Bueno, nosotros el lunes contamos que el objetivo inicial de Cuca Gamarra es evitar nuevas guerras en el Partido Popular y que por eso su idea era no tocar la dirección de Pablo Casado, incluido a Alberto Casero. Pero es verdad que después de la publicación de nuestra noticia y después de testar que durante este mismo fin de semana tanto Alberto Casero como Teodoro García Egea han hecho estos movimientos, hay cargos del partido que sí que piden a Cuca Gamarra que dé un paso al frente y para evitar estos movimientos pues cese a Alberto Casero. Además recuerdan que el diputado por Cáceres y exalcalde de Trujillo tiene una causa judicial pendiente que además ya se ha elevado al Tribunal Supremo la semana pasada por 5 contratos que se están investigando y que él va a tener que declarar como imputado. Entonces creen que hay hasta una razón, digamos, judicial para cesarle en el cargo y no tener que esperar al Congreso y a la elección del nuevo presidente del partido para cesarle de su cargo. Miembros del Partido Popular que piden a Cuca Gamarra que aparte a Alberto Casero, esto horas antes de esa Junta Directiva Nacional en la que lo que se tiene que aprobar es ese nuevo Congreso, ese Congreso extraordinario dentro del Partido Popular, en el que lo que se espera es que se presente Alberto Núñez Feijóo. Veremos si es la única persona que se presenta, veremos si es que se presenta al final y sobre esto, Jesús, lo que podemos contar es que esta vez sí, el presidente gallego esta vez sí va a dar el paso al frente, ¿no? Todo hace indicar eso. Ya la semana pasada contábamos que lo que quería era ese respaldo público de los líderes regionales para ese paso y es verdad que luego él y su equipo han insistido mucho en respetar los tiempos. El propio Feijóo este lunes hablaba de ese respeto de los tiempos. No va a anunciar nada en esta Junta Directiva Nacional, entre otras cosas, dice gente de su equipo un poco casi de chascarrillo, no parece muy solemne, nunca un cantazo con la prensa, con ruidos de pitidos de coches, de perros ladrando, que me voy a presentar al Congreso del partido. Y luego además, bueno, recuerdan que en 2018, cuando finalmente no se presentó, él celebró una Junta Directiva Regional del PP de Galicia, en la que anunció al resto de su ejecutiva que no daba ese paso. Su intención ahora es celebrar esa Junta Directiva Regional, para decir en esta ocasión, parece ser que sí que va a ese paso, y después hacer una comparecencia pública en la que ya sí que confirme esa candidatura. Bueno, pues ya lo ven, siguen los movimientos en el Partido Popular, veremos qué es lo que nos depara esa Junta Nacional a lo largo de esta jornada y veremos también si se fija ya en la fecha, Jesús, que en principio iba a ser principios de abril, vamos a ver si es eso, no sé si... 2 y 3, sí, ya está en el orden del día, hay pocas sorpresas, o sea que la sorpresa es cuando anuncia Feijóo. O sea bueno, pocas sorpresas lo dice Jesús Ortega, pero bueno, sorpresas hemos visto ya unas cuantas, así que por si acaso vamos a ir paso a paso a ver qué es lo que pasa y lo iremos contando como siempre aquí en Barra Libre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, volveremos mañana con más contenidos.